Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan claro, no? Ingeniero, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con la lista primero. A ver, hoy estamos 18 de octubre, ¿no? Entonces vamos a ver. Alvarado Solano, Alvarado Cumpa, Averellano Suárez, Arellano, okay. presente. Arnaola Paza, Presente, profesor. okay. Tango La Chira, Presente. okay. Chacón Félix, Chavarría Carpio, Presente, profesor. okay. Chávez Francia, Presente, profesor. okay. Congo Lobo o Conco. Congo, Presente, profesor Conco. Conco. Condeso Pérez, Presente, Condeso. okay. Cooper Bazán, Presente, ingeniero. okay. Cuestas Milla, Cuestas, presente, ingeniero. okay. Flores Díaz, Presente. okay. Flores Oré, Presente, ingeniero. okay. Galindo Cose, Gamarra Mejía, Gamboa Berrocal, Gamarra presente, ingeniero. Presente, profesor Gamboa. Gamboa, ya. García Contreras, Presente, ingeniero. García. Garibay Quispe, Guevara Osco, Presente, profesor. ya, ¿no? Ermitaño León, Ermitaño presente, ingeniero. un segundito. Bien, Guamaní Núñez, Guamaní presente, profesor. Huica García, Presente, profesor. ok. Ignacio Martínez, Presente, profesor. Limaguaya Loaiza, López Tapia, Ludeña Taya, Mena Abad, Mena presente, profesor. Mendo Pérez, Mendo presente, ingeniero. Mesa Cueva, Miles Sotelo, Moreno Fernández, Moreno, presente. okay. Néstares Álvarez, Presente, ingeniero. okay. Pantoja Tamichi, Paredes Balcázar, Paredes presente. okay. Peña Sembrera, Presente. Peña Peralta Acevedo, Pinto Larico, Pinto presente, ingeniero. okay. Ponce Castro, Porras Arguata, Presente, profesor. okay. Reina Rodrigo, Presente, profesor. okay. Rojas Cuellar, Rojas Moreno, Rojas Moreno, presente, profesor. Buenas tardes. okay. Roncal Cabrera, Presente, Roncal. okay. Sánchez Rodríguez, Sánchez presente, ingeniero. okay. Segovia Torres, Simeón Nostroza, Presente, ingeniero. Tamayo Llanto, Presente, profesor. okay. Torres Villanueva, Torres, presente. okay. Trujillo Barreno, Trujillo presente. okay. Vázquez Sánchez, Vázquez presente. okay. Velázquez Guerra, Vilches Juárez, Presente, Vilches. okay. Villanueva Segura, Villanueva Segura, presente. Buenas tardes. okay. Yalan Saavedra, Yaullo Malqui, Castillo Márquez, Silva Paredes Silva, presente, profesor. y Castillo García.
Bien, entonces, ¿ha venido alguien más por si acaso? Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Bien, entonces vamos a Señor continuar. Alvarado Pumpa, que está en el chat, profesor. Yalan. Alvarado Ok. Pumpa. ¿Cómo me dijo el nombre? Alvarado. 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 Profesor, no está presentando pantalla, por si acaso. No se ve, ya, Alvarado Cumpa, ¿no? Ya, Sí, ingeniero. ya, ok, voy a presentar ya. Entonces, a ver, dejamos ahí mientras tanto, ¿ya? Entonces vamos a presentar la pantalla. A ver, voy a ponerles ahora sí están viendo, ¿no? Ahí está la asistencia. Y los que están faltando son Alvarado Solano, Chacón Félix, Galindo Cose, Garibay Quispe, Limaguaya Loaiza, López Tapia, Ludeña Taya, Mesa Cueva, Miller Sotelo. Ahí está presentando, ¿eh? Pantoja presente, profesor. La Pantoja presente. Peralta Acevedo, ahí está. Rojas Cuellar, Garibay presente, ingeniero. Garibay. Ya, ok. Bueno, esta es la pantalla que tengo, ¿no? Cebolla Torres, Velázquez Guerra, Alan Saavedra, Yaullo Malqui, Cío Márquez no está, Cío García tampoco. Ya, a ver, un segundito, ¿ya? Ya, entonces, esta es la lista, vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar, ¿ya? Entonces, es acá, ¿no? Bien, ocultar. Bien, entonces, la semana pasada, o la clase última, nos habíamos quedado. Un segundito. Ya, nos habíamos quedado acá, ¿no? Estábamos viendo esta diapositiva donde estuvimos hablando que en el modelo para transitorios, estos son los devanados del estator. Estos devanados del estator, con un cambio de ejes que vamos a ver ahora, se trasladan y se montan en el rotor. Esa parte matemática la habíamos visto manejando las inductancias que varían con la posición del rotor, ¿vale? Sí, con el ángulo. Ven, acá está el ángulo. Entonces eso complica una solución directa, no se puede. Entonces, ¿qué se hizo en el año 29? Park, así mismo con otra señora, Clark, hicieron esta matriz de transformación que tiene la característica de ser ortogonal, ¿no? Ortogonal, ya habíamos visto sus características, una matriz ortogonal cuando de alguna manera se cumplen algunas propiedades, ¿no? Entonces, eso habíamos visto ya, ¿no? Que para que sea ortogonal tiene que la matriz ortogonal por su matriz ortogonal transpuesta es igual a la identidad, o la matriz ortogonal por su inversa es igual a la identidad también, ¿no? Bueno, eso habíamos visto, hicimos un ejercicio en el MATLAB y vimos que este modo de representar la máquina síncrona sí permite hacer el estudio de transitorios, o sea, cuando hay variaciones en el tiempo, ¿no? Que no son, que tienen una variación transitoria, que no es operación permanente. Entonces acá veíamos que la fase A, por ejemplo, es cuasi equilibrada, pero miramos acá la fase A, bueno, esta es la fase A, ¿no? La fase A en amperios. Esta es la fase B en amperios, ya está doblada, porque hay una componente de eje directo o componente directa, ¿no? Que le llaman que hace que la corriente se doble, ¿no? Que hacen que la corriente se doble. Entonces, de esa manera, la corriente tiene esa forma que se chueca, ¿no? Igual acá, ¿no? La corriente C. En cambio, en el devanado de excitación,
Cuando hay falla, eso se comporta así. Cuando hay falla, el devanado de excitación, que normalmente tiene, se alimenta corriente continua para que pase por ahí la corriente de excitación, se convierte como un cortocircuito, como si el devanado estuviera en cortocircuito. Y ahí por la inducción, por la tensión de inducción, la ley de Lenz o Faraday, si quieren, se crea esta corriente transitoria, ¿no? A pesar de que por ahí debería pasar corriente continua, pero el fenómeno es así. Este fenómeno no se podría hallar si nosotros usamos el modelo simple, este de acá, ¿no? Si usamos el modelo simple, la máquina no funciona. Si aplicamos este modelo simple, no funciona. Entonces, este modelo simple solamente es cuando estamos estudiando la operación normal. Pero cuando ya tenemos que estudiar transitorios, ya aparece, como vimos la clase pasada en este mismo ejercicio, que aparece una corriente, una componente directa, ¿no? Que le llaman DC, ¿no? Que depende de la exponencial negativa, ¿no? Entonces, esa corriente se le llama DC, o o componente continua se le conoce también. Eso hace que se doble, ¿no? Y entonces, y eso se ve pues en el modelo, ¿no? Cuando uno hace el modelo, aquí ya en el MATLAB, acá se ve ya que de alguna manera se cumple la ecuación, eso que se dobla, ¿no? ¿Por qué? Porque está representando a una máquina con un modelo más, más real. Entonces, no sé si nosotros hemos comentado, pero en todo caso, si ustedes miran esta forma de onda de la fase B, por ejemplo, van a encontrar que hay un pico que es por tres ciclos más o menos, se ve una corriente grande. Después comienza a bajar durante los 10 o 12 ciclos, comienza a bajar hasta que ya la corriente se mantiene o se estabiliza. Entonces, a esos 3 primeros ciclos se le llama corriente subtransitoria. Y a los siguientes 10 ciclos, 12 ciclos, se le llama la corriente transitoria. Y después ya viene la corriente de régimen permanente, donde ya se mantiene la corriente. Entonces, se originan 3 periodos, se originan 3 estadios, se originan 3 partes, si ustedes quieren verlo así, ¿no? Entonces, voy a tener una primera parte, después va a venir otra parte diferente, que ya comienza ya la atenuación de la corriente es más suave, ¿no? La atenuación es más suave, y después ya viene una parte en la cual ya se mantiene la corriente, ¿no? Entonces, a esta primera siempre se le conoce como, a esta corriente se le conoce como la corriente subtransitoria, y se le ponen dos barritas. A esta de acá se le conoce como la corriente transitoria, habíamos dicho, ¿no? Y esta es la corriente normal, ya la corriente en estado permanente, ¿no? Entonces, para que aquí haya una corriente, ¿cómo se llama? Alta, quiere decir que en este periodo también, que se llama el subtransitorio, quiere decir que hay una impedancia también subtransitoria, ¿no? Y en esta otra parte, vamos a encontrar que para que la corriente esta sea mayor que esta, aquí hay una impedancia transitoria. Pero para que esa corriente sea alta y esta más baja, quiere decir entonces que la relación tiene que ser así, que esta impedancia en este momento, después de los 3 primeros ciclos, la impedancia sube, es mayor que la transitoria. Por eso que la transitoria, en el periodo transitorio, la corriente es alta y la impedancia es chica, ¿no? Entonces quiere decir que el generador es un elemento activo que en los sucesivos periodos, y acá ya se tranquiliza en régimen permanente, y acá viene ya la impedancia síncrona. Esto también es así. Entonces, la primera pregunta es, yo no sé si ustedes saben o les han explicado en protecciones, entiendo que sí. Esta primera parte de acá es la parte, digamos, transitoria. Los 3 primeros ciclos, 4 primeros ciclos. Con la corriente máxima del periodo transitorio es que se calcula el interruptor que está asociado
al generador, porque esa es la corriente que va a recibir el interruptor cuando tenga que abrir la primera corriente que va a sentir el interruptor. Entonces, esa corriente subtransitoria normalmente se utiliza para calcular la potencia de cortocircuito, o la potencia que va a aguantar pues de cortocircuito el interruptor, ¿no? Pero además, ¿quién es el que origina este periodo subtransitorio? Son los devanados amortiguadores. Cuando existen devanados amortiguadores, el devanado amortiguador. Ese es el que origina esa corriente alta en los primeros ciclos. Devanado amortiguador. Devanado amortiguador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un generador, no todos los generadores tienen devanado amortiguador, por si acaso, ¿eh? Los devanados amortiguadores, ya hemos visto que se pasaba, se ponen o se montan en las cabezas de polo, ¿no? Y en un rotor liso encima de los conductores, ¿no? Para hacer el mismo efecto que con el rotor de polos salientes. Entonces, el devanado amortiguador existe solamente en algunos, normalmente son en los grandes generadores, arriba de 10 MVA, porque se necesita pues que amortigüe se supone que esos grandes generadores van a estar en un sistema interconectado grande y se necesita pues que ante un evento de falla puedan amortiguar, frenar la oscilación. Por eso se le pone el devanado amortiguador. Pero en contraparte, ese devanado amortiguador que para estabilidad funciona bien, o sea, amortigua, trata de amortiguar, desde el punto de vista de cortocircuito, no, porque me origina una corriente alta de cortocircuito. Origina el periodo subtransitorio, ¿no? Este es el periodo, ya hemos dicho, ¿no? Subtransitorio, ¿no? O ustedes ya lo saben, pues ya han estudiado también en máquinas, ¿no? Subtransitorio. Entonces, si es que la máquina no tuviera devanado de amortiguación, este periodo subtransitorio no existe. Subtransitorio. Si la máquina, ¿cómo se llama?, no tuviera devanados amortiguadores, este periodo subtransitorio no existiría. Arrancaríamos acá solamente en el periodo transitorio con una corriente más pequeña. Ahora, ¿quién causa el periodo transitorio? Que sería esta parte de acá. Esta parte de acá viene siendo el periodo transitorio. Esto. Acá. Este es el periodo transitorio. ¿Quién causa eso? ¿Qué devanado es el que causa? Es el devanado de campo. Y ese siempre va a existir. Porque siempre va a haber, tiene que haber un electroimán ahí en el rotor transitorio. Este es el periodo transitorio. El periodo transitorio lo causa ¿quién? Lo causa el devanado de campo. Que se pone en cortocircuito. Devanado de campo. Ese es el causante del periodo transitorio, ¿no? Este es el devanado de campo, ¿no? Entonces, siempre, si no hay devanado de amortiguador, porque la máquina no la han fabricado así, siempre va a haber un periodo subtransitorio, y ese periodo subtransitorio va a ser originado por el devanado de campo, que ante una falla el devanado de campo se comporta como un cortocircuito, ¿no? Entonces, esa interacción es la que hace que estas corrientes en las fases, ¿cómo se llama?, tengan estos tiempos que subtransitorio, y el de régimen permanente sería este último, ¿no? Este acá sería el régimen permanente, ¿no? Uy, ya se lo checo ya, no importa ya. Este sería el régimen permanente, ¿no? O régimen estable, si quieren, ¿no? Régimen permanente. Y entonces, esto de acá, eso ya ustedes reconocen, ¿no? Han visto esto, donde la corriente ya se estabiliza. Entonces, estos tres estadios
El primero se debe al devanado amortiguador, el segundo al devanado de campo. Por culpa del devanado de campo es que ocurre este periodo. Y el último es el devanado donde el periodo de régimen de permanente. Permanente. El devanado de régimen permanente, ¿no? Entonces, aquí estamos ya con la corriente tranquila, ¿no? Ya se mantiene el régimen permanente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se analiza esos demandados amortiguadores? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la interacción? ¿Cómo interactúa? Porque aquí estamos viendo que esta corriente es corriente de que estamos midiendo en el estator. Esta es la corriente de la fase B del estator. Entonces, ¿cómo actúa? Es un poco la pregunta o para acordarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, acordándonos de que hay tres periodos, el subtransitorio, el transitorio y el régimen permanente, donde las corrientes transitorias es mucho mayor que el periodo transitorio. El subtransitorio es mayor. Estas corrientes serían así, ¿no? Las corrientes tendrían esa dirección. O sea, la corriente subtransitoria es mucho mayor que la corriente transitoria. Y a su vez la corriente transitoria es mucho mayor que la corriente de régimen permanente. Y esos tres estadios me crean tres impedancias que en el tiempo ocurren en el generador. Y entonces sus relaciones son al revés que la corriente, ¿no? Si aquí es mayor, esta es menor, ¿no? Entonces aquí hay la impedancia subtransitoria es la menor de todas, ¿no? Para que pueda originar una corriente alta, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, y no se olviden que quien genera el devanado, el periodo subtransitorio es el devanado amortiguador. Y el devanado de campo genera el transitorio. Ahora vamos a ver cómo interactúan. Entonces, esa es la idea, ¿no? De esta parte. Entonces, acá se habla, bueno, para ir continuando, la máquina simplificada es para estado estacionario, como dice acá, ¿no? Los generadores son representados bien simplemente por una fuerza electromotriz constante detrás de la reactancia síncrona. Ese es el modelo simple, ¿no? Bueno, y cuando estamos hablando de polos salientes, como hay una reluctancia diferente entre el eje directo y el eje cuadratura, entonces cuando estamos hablando de polos salientes, normalmente hablamos de eje directo y eje cuadratura, desdoblamos la impedancia en eje directo y en eje cuadratura para efectos de un mejor análisis, ¿no? Para efectos de un mejor análisis. Por eso es matemático eso, ¿no? Entonces hay una reactancia de eje directo y de eje cuadratura, pero es matemático, ¿no? Es lo mismo que cuando uno habla del devanado amortiguador. El devanado amortiguador está en las cabezas de polo, pero no en los interpolos. Entonces, eso de que si uno crea el bobinado, el devanado amortiguador de eje directo y eje cuadratura, el cuadratura es por efecto del modelo. Pero en realidad el único devanado es el que está encima de los polos. Físicamente es lo único que existe, pero matemáticamente dibujamos de eje directo y eje cuadratura porque para los polos salientes es más fácil, es mejor usar ese modelo. Caracteriza mejor cualquier evento, cualquier cosa que queramos estudiar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, bajo condiciones transitorias, que es lo que nos interesa ahorita a nosotros, entonces bajo condiciones transitorias estaríamos en este modelo, ¿no? Entonces, bajo condiciones transitorias hay cambios de la reactancia a la máquina debido al efecto reacción de armadura. Reacción armadura le conocen por si acaso al estator. Y esa reacción de armadura son las tres clases de reactancias que estamos teniendo. De eje reactancia subtransitoria, transitoria y síncrona, ¿no? Entonces, ese es un efecto justamente por los transitorios. Así se comporta, ¿no? Y en corto tiempo, ¿no? El subtransitorio tiene 3 ciclos de duración, que es bien pequeño, son milisegundos. El transitorio tiene 10, 12 ciclos, ¿no? Es un poco más grande, ¿no? Entonces, en condiciones transitorias hay cambios en la reactancia de la máquina, ya hemos visto, ¿no? En 3 estadios. Y las corrientes de Foucault. ¿A qué le llaman corrientes de Foucault?
no sé, o las corrientes de eddy también. Es que él fue, ellos dos, Foucault y Eddy, se dieron cuenta que cuando yo tengo una bobina cerrada, ¿no es cierto? Y acá yo le pongo un flujo magnético variante, o sea, lo subo y lo bajo, vamos a ver, un polo norte y un polo sur, ¿no? Un polo norte y un polo sur. Imagínense mentalmente que esta es la cabeza del polo norte y esta es la cabeza del polo sur. Y ustedes mentalmente se imaginen, y esta es una bobina que está cerrada, un conductor cerrado, un anillo. Si yo agarro esto, lo subo y lo bajo, lo subo y lo bajo, lo subo y lo bajo, estoy moviendo el campo, estoy moviendo el flujo. Está habiendo una variación de flujo. Al haber una variación de flujo, acá se va a inducir una corriente. Se va a inducir una corriente en el sentido que se va a oponer a este norte. Si acá hay norte, aquí se va a poner un sentido de corriente que el flujo magnético sea el contrario, se va a oponer, ¿no? Se va a oponer. Se crea una corriente. Esa corriente se llama corriente de Foucault o corriente de Eddy. Y este es el devanado amortiguador. Este es el devanado amortiguador que está en cortocircuito. Entonces, esta corriente de Foucault es esta, que se crea en el circuito, ¿cómo se llama? Este es el devanado amortiguador. Este vendría siendo el devanado amortiguador, que está cortocircuitado. Devanado, pongo así nomás ya para no escribir todo, amortiguador. Ponerlo así, ya ustedes saben. Entonces, la corriente que se induce por efecto de la variación del campo. ¿Y cuándo se ocurre una variación del campo? Cuando hay falla, pues. Cuando hay falla, las corrientes rotacionales, las corrientes de campo magnético del estator o armadura, ya no están en sincronía con el del rotor. Hay un desfase. Eso crea como si yo estuviera moviendo el flujo magnético e induce una corriente en el devanado amortiguador. Esa corriente se llama corriente de Foucault o corriente de Eddy. Así también se escribe así, ¿no? Con doble D. Pueden buscar ustedes que son corrientes inducidas, ¿no? Corriente de Eddy o de Foucault. Entonces, esos fenómenos no se toman en cuenta, por ejemplo, en el modelo simple, ¿no? De la máquina, ¿no? Entonces, aquí cuando ya estamos en condiciones transitorias hay que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? Para el análisis es útil imaginar la reactancia síncrona compuesta de tres componentes. Una reactancia, como dijimos antes, una reactancia en el eje directo subtransitorio, una reactancia en el eje directo transitorio y una reactancia en el eje directo en estado estacionario o en estado ya de régimen permanente. Pero acá dice directo porque el directo es el que prevalece, pero también ahí se hace el mismo análisis para eje cuadratura. Eso ya lo hace el fabricante, ¿no? Porque nosotros, si estamos hablando de polos salientes, tenemos que representar la máquina en eje directo y en eje cuadratura, ¿ya? Pero como estamos en transitorio, tengo que tomar tres estadios. El subtransitorio, el transitorio y el de régimen permanente o estacionario. Esa es la diferencia. Tengo ya tres estadios que no había aquí en el estado estacionario. Pero en el estado estacionario hay eje directo y eje cuadratura. Y aquí también, cuando estamos en condiciones transitorias, también hay eje directo y eje cuadratura. Lo que pasa es que vamos a analizar nosotros ahorita solamente la reactancia en eje directo para estos tres estadios. Y estas reactancias transitorias tienen asociadas una constante de tiempo. La constante de tiempo, ustedes saben que es el tiempo en que decae la corriente hasta un valor especificado. Creo que es E a la 0.5, algo de eso es. O es el logaritmo neperiano de 2 punto y pico. Bueno, cuando la corriente baja en un 32% más o menos, es de su valor pico, ¿no? Esa es la idea de la constante de tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo de decaimiento, cuando cae la corriente, ¿no? De un valor pico va bajando. Entonces, esas constantes son diferentes en el estado transitorio que en el estado subtransitorio. En el estado subtransitorio, esa constante de tiempo es bien chiquita porque cae rápido. En cambio, en el periodo transitorio, esa constante de tiempo es un poco más grande porque tiene más tiempo de duración, más ciclos. Entonces, en el estado transitorio aparecen estas tres. ¿Y cómo se representa en el generador? Entonces, aquí el generador tienen que ustedes imaginar, bueno, acá dice, ¿no? Vamos a visualizar el modelo.
Dice considerar el devanado de campo y los devanados amortiguadores como que son los devanados secundarios de un trafo. Entonces, más o menos para poder visualizar el modelo, lo que tenemos que más o menos en nuestra cabeza decir, los devanados del estator vienen siendo el primario de un transformador, y el devanado de campo y el devanado amortiguador que está montado en el rotor vendrían a ser el arrollamiento secundario de un transformador, ¿no? El estator es el primario y el campo y devanado amortiguador secundario. Entonces, para condiciones de estado estacionario, o sea, cuando yo estoy en operación normal, cuando no hay ningún problema, cuando estemos a velocidad de sincronismo, tanto del campo magnético giratorio del estator como el rotor, no hay acción de transformación porque no se induce nada. Esto puede ser modelado como un circuito abierto en el secundario de un transformador, ¿no? Se puede modelar como un circuito abierto, entonces, pero es en estado estacionario. Pero cuando estamos en condiciones transitorias, o sea, debido a una falla, ¿no? Entonces, la velocidad ya no es sincrónica. Ya la velocidad no es sincrónica. Ya no están girando los dos campos giratorios a la misma velocidad. Y entonces va a haber una variación de campo y va a haber una inducción de corriente, de Foucault, como dijimos, o de Eddy, en el devanado amortiguador y en el devanado de campo. Entonces la velocidad ya no es síncrona y el devanado de campo y los devanados amortiguadores aparecen como cortocircuito en el secundario, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Así se representa. Entonces, miren, estamos para eje directo porque estamos analizando eje directo, pero lo mismo es para eje cuadratura. Entonces, vamos a analizar el primer estadio que dijimos, el estadio subtransitorio. Ya hemos dicho, ¿quién origina ese estadio subtransitorio? Es el devanado amortiguador. Entonces, el modelo que se utiliza ya desde mucho tiempo atrás y que es usado por los ingenieros electricistas es todo aquí se está uniendo ya, ¿cómo se llama? Los devanados de manera eléctrica, a pesar de que ustedes saben que el arrollamiento estatórico está lejos por la distancia que hay en el entrehierro del devanado de campo y de los amortiguadores, ¿no? Lo que los separa los dos devanados, tanto del estator como del rotor, son, ¿cómo se llama? El entrehierro, ¿no? Entonces, no están físicamente unidos, pero para efecto del análisis se representa así, miren, el devanado del arrollamiento estatórico tiene una inductancia que le llaman la inductancia de dispersión, como en el transformador, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del transformador? Entonces así en el transformador. Entonces el transformador tiene su lado primario, entonces esta forma es así, ¿no? Entonces viene así. Entonces hay un flujo magnético que va a caminar por acá. Nadie lo niega. Pero también hay un flujo magnético de dispersión que está rotando por el aire. Este de dispersión es el que genera, igualito pasa en el generador. Entonces, esta flujo de dispersión que no está yendo por el núcleo, se llama de dispersión, ¿no? En inglés tiene un nombre, ¿no? Leakage, ¿no? Entonces, por ahí viene la L de leakage. Entonces, este es el de dispersión. Ese de dispersión, su modelo se modela así, ¿no? Con el bobinado de la armadura. Armadura significa el bobinado del estator. Estamos analizando una fase nada más acá, ¿ya? Entonces, acá esta es la bobina del estator. Y miren cómo la bobina del estator, eléctricamente, cómo se junta con la bobina de campo. En paralelo, miren. Y cómo se junta, cómo se llama con la bobina, eléctricamente, cómo se modela con el devanado de amortiguamiento, porque el devanado de amortiguamiento, que en inglés es damper o damping, damper winding, es devanado, arrollamiento de amortiguador. Y hay uno solo, nomás, KD, que es el devanado acá, damping, ¿no? Entonces,
Acá tengo una reactancia. Una reactancia. Entonces, cuando estoy en el periodo subtransitorio, aparece este pata. Este de acá. ¿Y qué hace cuando este aparece? Va a disminuir, como está en paralelo, hace que disminuya la impedancia del conjunto, ¿no es cierto? Entonces la corriente va a ser más grande. Entonces, ¿cuál es el efecto, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la reactancia equivalente de eje transitorio, en el modelo subtransitorio? ¿Cuál es la reactancia de eje directo subtransitoria? ¿No? Porque aquí tengo estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Como ustedes ven, es la suma de la reactancia de dispersión que está acá, más el paralelo de estos tres. Cuando yo pongo en paralelo estos tres, es equivalente a sacar la inversa del primero, más la inversa del segundo, más la inversa del tercero, y a la suma le saco la inversa. Eso es poner en paralelo estos tres. Estoy poniendo en paralelo estos tres. La otra es que ustedes agarren, multipliquen todo esto, por esto, y lo dividan entre la suma. Eso es lo mismo que agarrar y a cada uno sacarle su inversa, y a la suma total sacarle su inversa otra vez. Eso es poner en paralelo. Entonces, estos tres en paralelo con XL, que es la reactancia de dispersión. Eso es lo que se conoce, así se conoce la reactancia subtransitoria de eje directo. Igual se calcula para eje cuadratura. Hay que tener los valores, eso se lo da el fabricante. ¿Ya? Entonces, ese sería el eje directo subtransitorio, y en donde está interviniendo este señor. Pero cuando yo voy a analizar el periodo transitorio, ya no entra, pues. Ya no entra. Ahora, aparte de eso, aparte de haber calculado ¿cómo se llama? La reactancia subtransitoria con esta fórmula que ya la tenemos, también es útil calcular, ¿cómo se llama? Esa corriente que se crea por esta reactancia tan chiquita que es X subtransitoria, hemos visto que es bien pequeña. Crea una corriente grande, pero que decae muy rápido. Ese tiempo de decaimiento se le conoce como constante de tiempo. Y es bien pequeña, ¿por qué? Porque decae rápido, pues sube y ya al toque está bajando ya. O sea, es caer violento, rápido, se atenúa rápido los 3 primeros ciclos. Eso, eso se debe a la resistencia. ¿Por la resistencia de quién? A la resistencia del devanado amortiguador. El devanado amortiguador tiene, ¿cómo se llama? Una resistencia, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo se llama? La resistencia es un poco alta en el devanado amortiguador. Por eso es de que el tiempo es pequeño, ¿no? La resistencia de los devanados amortiguadores son un poco altas, ¿no? Entonces, eso hace que cuando yo divido entre R, que es K del amortiguador, acá sea bien claro, damper, winding, reactance and resistance, esto es del devanado amortiguador, no del devanado de campo ni el devanado del estator. ¿Y cómo se calcula esto de acá? Ustedes saben cómo se llama que la constante de tiempo está asociada, es L entre R, eso y sí saben, ¿no es cierto? L entre R es la constante tau o de amortiguamiento. Pero en este caso, ¿cuál es esa resistencia? ¿Cuál es cómo se calcula esa corriente? Perdón, ese tiempo. En este caso sería subtransitorio. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo sale esta fórmula? Esta fórmula sale tomando en cuenta, yo voy a poner, un ratito voy a borrar esto para poder tener más claro el asunto. Ya calculé esta parte, ¿no? Ahora, quiero calcular mi constante de tiempo para el periodo subtransitorio. ¿Cómo hago? Tengo que dividir L entre R. R lo tengo porque es dato. Este dato de acá, es la resistencia del devanado de amortiguación. Del devanado de amortiguación que estoy analizando, ¿sí o no? Del devanado de amortiguación. Entonces lo que se hace es imaginariamente, como ahorita,
Estos devanados tienen resistencia. Hemos dicho que el devanado de amortiguamiento tiene una resistencia un poco alta. Por eso es que la constante de tiempo al dividirlo entre una resistencia alta sale chiquitito, 0.035. Entonces ustedes imaginen que ponemos acá la resistencia. Ponemos la resistencia. Y ahora lo que hacemos es, hacemos un Thevenin o un Thevenin de la inductancia entre este punto y este punto. Hacemos un Thevenin. Esta es la resistencia del devanado amortiguador, K, RK, ¿no? Es esta. Y ahora hacemos un Thevenin entre estos dos puntos, pero como estamos en falla, todo esto está cortocircuitado. Entonces hacemos un Thevenin ahí. Cuando haces un Thevenin, yo quiero saber cuál es el equivalente entre estos dos, ¿cómo sería? ¿No? Entonces sería un Thevenin entre estos dos puntos, su equivalente sería esta inductancia XKD, acá está, XKD, más el paralelo de estos tres. El paralelo de este con este y este con este. El paralelo, entonces acá sería XL, su inversa, acá está. XAD, que es la del bobinado de arrollamiento del estator, acá está, AD, y XF. Entonces, cuando yo tomo un Thevenin desde el punto, mirando desde la resistencia, entre estos dos puntos que estoy poniendo acá, vamos a tener entre el punto A y el punto B, entonces cortocircuitando acá, porque cuando estamos en falla, ese es un cortocircuito, todo se cortocircuita, ese es el modelo. Entonces, la reactancia equivalente entre los puntos A y B, que es de la resistencia, porque ahí tengo que calcularlo para poder calcular la constante de tiempo asociada a esa resistencia, viene siendo XKD más el paralelo de esto. Y eso es lo que sale acá. XKD paralelo de esto, ¿no? Entre RK. Esa es la forma como esa es la resistencia equivalente, es la reactancia equivalente entre los puntos A y B. El Thevenin o la reactancia Thevenin entre los puntos A y B. Sale acá. Entonces, con esa reactancia Thevenin entre los bordes de la resistencia dividido entre la propia resistencia, eso es lo que se conoce como la constante de tiempo subtransitoria. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener claro, por favor. Bien, ahora, continuamos un poco, ¿no? Habiendo dicho eso, ahora viene, los 3 primeros ciclos aparece, pues, debido al devanado debido al devanado de amortiguamiento, en este caso el devanado K, los 3 primeros ciclos aparece la corriente subtransitoria, que decae más o menos en 0.035 segundos, aquí dice 35 milisegundos. Es 3 ciclos más o menos, ¿no? En 60 hercios, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué periodo sigue? El transitorio. Entonces, acá continúo con el modelo transitorio. El modelo transitorio también de eje directo porque igual se separa eje cuadratura. Entonces, en el transitorio, que ya viene después y que más o menos dura 10 ciclos, 12 ciclos, dependiendo del tamaño de la máquina, igualito, voy a tener una reactancia de dispersión y voy a tener 2 reactancias. Una reactancia del bobinado, del estator, y la reactancia del bobinado de campo. Ya no tengo el subtransitorio. Ya no pongo en el modelo la inductancia del devanado amortiguador, porque ya ese periodo pasó en el tiempo, solamente duró 3 ciclos. Los siguientes ciclos, ahora ya está sin ese devanado. Entonces, ahora, ¿quién es el que está acá? El XF es, ven, el devanado de campo ahora, ¿no? La reactancia del devanado de campo y su resistencia, ¿para qué? Para hallar la constante de tiempo. Y la constante de tiempo con la cual baja ya se demora más, porque son como 10 ciclos. Entonces, más o menos estamos hablando de 1 a 2 segundos. Ya no son 35 milisegundos, ahora ya es 1 o 2 segundos. Es un tiempo bastante grande.
Entonces, de igual forma, ¿cómo hallo la reactancia de eje directo, pero o transitoria? Ahora, igualito, XL más el paralelo de estos dos. Entonces sería la reactancia de eje directo cuando estoy iniciando cuando quiero modelar la reactancia transitoria, ¿no? El modelo transitorio. Así se hace. Ya, esto está aceptado ya. Ese es el modelo. Entonces ya no aparece el devanado de amortiguación. ¿Y cómo hago para hallar la constante de tiempo del régimen transitorio? De la misma manera que en antes, el mismo razonamiento. Yo voy a tratar de poner acá la resistencia del campo, del devanado de campo. Y lo que voy a hacer es allí, entre esos puntos, entre esas resistencias, hallar el Thevenin equivalente entre los puntos A y B, el Thevenin equivalente de la inductancia que vería esa resistencia. Entonces, de igual manera, cortocircuitamos acá, porque para el Thevenin debo cortocircuitar acá la tensión, y entonces esa es la forma como se hace, ¿no? Con el Thevenin. Cortocircuito la tensión y tengo entre este punto A y B, ¿cuál sería el equivalente? Sería la suma de XF con el paralelo de XL y XAD, que este es el devanado del estator. Entonces, acá está. XF más el paralelo XL más AD, acá está, 1 sobre XAD, 1 sobre XF, y le saco la inversa, ese sería el paralelo. Y lo divido entre la resistencia. Y ese sería la constante de tiempo. Esa constante de tiempo, como ustedes ven ahora, es mayor. ¿Por qué? Porque el numerador ha subido también. Ha subido al no tener otro paralelo que era la reactancia del devanado de amortiguamiento. Ya no hay. Entonces, de esa manera se calcula esta constante de tiempo para el periodo transitorio, ¿no? Entonces, el periodo transitorio está, digamos, caracterizado por la reactancia o por el bobinado de campo. Acá está, el bobinado de campo. En cambio, el periodo subtransitorio está caracterizado, como vemos acá atrás, por ahí están los tres devanados, ¿no? El periodo de devanado amortiguador. Entonces, esto es lo que hace el fabricante finalmente para sacar los datos, ¿no? En el laboratorio. Y después de eso, ya tengo, ¿cómo se llama? El régimen estacionario, ¿no? En el régimen estacionario, ya prácticamente pasó, o sea, estamos hablando que ahora ya solamente voy a tener en el modelo de circuito va a ser la reactancia de dispersión más la reactancia del arrollamiento de armadura o del estator. Ya no intervienen ya los devanados, ¿cómo se llama? Amortiguadores ni de campo. Esos intervienen como modelo cuando hay un cortocircuito, cuando hay un evento, una falla. Y entonces aquí ya regreso a mi impedancia de eje directo normal que conocemos para el estado estacionario, ¿no? Esa es la forma como debemos trabajar, como debemos entender, ¿ya? Entonces, eso es importante. Igualito se hace también para el estado, así como has hecho este análisis, se hace también para el X, para el modelo en vez de directo, para cuadratura. Eso igual se hace el análisis tomando en cuenta cuadratura. Bueno, y acá dice el modelo de generador aproximado que se muestra en los tres niveles o los tres estadios, como les decía, ¿no? El subtransitorio es el periodo más alto, el cual es debido al arrollamiento amortiguador. El transitorio, que es un periodo más chico, pero más largo en el tiempo, ¿no? Ya la corriente decae bastante. Y después el steady state, ¿no? El régimen permanente, ¿no? Entonces, esto es para mirar más o menos cómo varía la corriente. Ya les mostré antes gráficamente, ¿no? O sea, escribiéndolo, ¿no? Bueno, y las reactancias, como ustedes ven, las reactancias son al revés. La reactancia en el periodo transitorio, acá está, es pequeña.
¿no? La reactancia es pequeña. Acá está la reactancia. Pero en el tránsito, cuando estamos en el periodo transitorio, esto va subiendo, ven acá. Este es el subtransitorio, transitorio, y este es ya en estado operación normal. Entonces, que la reactancia comienza bajita para explicar esta corriente alta. Esta es la corriente subtransitoria. Y eso ocurre aquí con un XD. Acá tenemos, en este eje vertical está la reactancia, ¿no? Acá sería XD segunda. Comienza chico, después va creciendo, creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces acá están los tres regímenes. Subtransitorio, transitorio y de estado estable o régimen permanente, como se llama. Todo por culpa de un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito se generan estos tres estadios que corresponden a las tres corrientes. Y esta corriente, como les digo, es la corriente del siguiente periodo. La primera son 2 ciclos y esta transitoria 3 ciclos, 10 ciclos o 12, y de ahí viene el régimen permanente, ¿no? Entonces esto es solamente una figura para indicar eso, ¿no? Para indicar lo que ya hemos visto, lo que hemos hablado, ¿no? Y acá se ve, ¿no? La reactancia de eje directo subtransitorio es chica, después aumenta cuando entra el transitorio, y cuando va a entrar al estado estable ya es más grande, ¿no? Como una escalerita. Bueno, y acá para rematar un poco la idea, para ya englobar la idea, lo que se me dice es, modelos similares se utilizan para el eje cuadratura, ¿no? Pero ya no tengo que poner eje directo, sino XQ. Entonces va a aparecer una reactancia, entonces ahí ya tenemos que pensar, ¿no? Igualito, ¿no? Hacemos lo mismo que hemos hecho, la reactancia subtransitoria de eje cuadratura será XQ con 2 rayitas, ¿no? La reactancia de eje transitoria para eje cuadratura, transitoria. Entonces, esto será con bueno, aquí habría que ponerlo así, ¿no? XQ sería 2. Acá sería XQ1. Y Q, una rayita, ¿no? Y ahí está la rayita, es esta de acá, ¿no? La han puesto abajo. Acá estas dos de abajo. Pero igual va a ser esta, ¿no? Puede ser igual esto. ¿No? Y la reactancia de estado estacionario de cuadratura, ¿no? Q nomás. Ahora, esto no se ha hecho en este análisis porque simplemente se ha hecho para el directo, porque la cuadratura es lo mismo. Pero acá se está englobando ya los 3 estadios. Miren, para un generador de carga o para un generador, en este caso sería sin carga, ¿no? Porque estamos hablando para cuando el generador está, ¿cómo se llama? Sin carga y le pego un corto. Es el generador sin carga. Acá me he equivocado, es para un generador. Acá es sin carga. O sea, estamos hablando, acá es un generador sin carga. O sea, estamos hablando que el generador está en vacío. Y ahí es cuando creo el corto, ¿no? Para un generador sin carga, la corriente del estator, después de la ocurrencia de un cortocircuito, ahí tengo que tomar en cuenta los tres componentes. Miren, ahí, este es el X subtransitorio, el transitorio, el eje, en esta componente de acá, eje transitorio y eje de estado estable, ¿no? Entonces, esta ya sería la corriente del estator después de ocurrido un cortocircuito, ¿no? Es la corriente en el estator, ¿no? De una máquina que inicialmente está sin carga. Esto se cumple por una máquina que está sin carga. Entonces voy a tener raíz de 2 por E sub 0, que es la tensión interna del generador previo al cortocircuito, y tomando en cuenta esta reactancia. Entonces, con este modelado es que sale pues eso ya se estudió, o sea, esto ya no hay que demostrar, esto ya se estudió que es así, ¿no? Entonces, esta corriente inicialmente va a ser alta, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Esta corriente inicialmente va a ser alta y después va a ir bajando, 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 hasta que ya se mantiene después en régimen estado estacionario acá, ¿no? Bueno, no me está saliendo, pero acá sería así, el estado estacionario. Acá vengo el periodo transitorio y acá sería el subtransitorio, ¿no? Este periodo de acá, ¿no? Más o menos así. Entonces, los 3 estadios, ¿no? Entonces, acá están las 3
las tres partes y por el seno. Si esto lo dibujamos, este es para la fase A nomás, ¿no? Si lo dibujo, igual se hace para la B, para la C y también para la reactancia de eje cuadratura, que no se ha hecho ahora. Se ha hecho esto. Si ustedes le ponemos unos datos, acá, por ejemplo, si yo le pongo datos que me da el fabricante, ¿cuánto es la reactancia de eje directo? Estas reactancias, miren, acá están los datos. Miren la reactancia de eje directo subtransitorio, miren su valor, 0.015. Y miren el valor de la que sigue, del periodo transitorio que sigue, es mucho mayor. Y miren la reactancia de régimen permanente, es recontra mayor. Aquí se ve que la reactancia de eje directo subtransitoria es pequeña comparada con las otras. Y aquí también podemos ver cómo se llama el tiempo de decaimiento, ¿no? La constante de tiempo. Subtransitoria estamos 0.035 y en el periodo transitorio, que es un poco más lento, ¿no? Un segundo, ¿no? Entonces acá dice, una máquina trifásica a 60 Hz tiene los devanados del estator inicialmente en circuito abierto, pues, ¿no? O sea, están trabajando en vacío, ¿no? Y la corriente de campo ajustada de manera que la tensión del terminal es su valor nominal, o sea, estamos hablando que el generador está trabajando en vacío, no tiene carga. En esas condiciones yo tengo estos datos, ¿no? Yo tengo estos datos. Entonces, lo que voy a hacer es calcular estas corrientes, la corriente directa de eje, la corriente directa de eje, del fenómeno subtransitorio, va a ser X0, que es 1 por unidad, entre XD, que todo está en por unidad. Entonces, 1 entre 0,15 sale más o menos que la corriente, su pico de esta corriente subtransitoria, va a estar en el orden de 6.66, 6.7 más o menos. De la corriente transitoria sería igualito en la misma tensión interna, pero ahora dividido entre una reactancia un poco más grande, 1 entre 0,4, por eso es que la corriente ahora se achica, de 6 que era bien alto, ahora 2.5. Y después tengo la corriente ya de régimen permanente, que sería de 0 entre XD. XD ahora subió a 1.2. Miren, la corriente ya es más chica, ¿no? Entonces, con esto estoy poniendo los datos, o sea, estoy calculando los datos de las tres corrientes. Entonces, si lo ponemos en, estos datos son para esta ecuación de acá, para acá, porque yo ahorita acabo de poner esto. Ahorita acabo de poner, tengo este dato, tengo este dato, tengo este dato, tengo este, tengo este, tengo este, ¿no? Tengo también las TDs, eso me da de dato, el TD. Tengo el dato TD subtransitorio y transitorio. Y todo está en función de T, ¿no? T para que varíe en el tiempo. Entonces, si nosotros dibujamos esto con esta información, conociendo que E sub 0 está en 1 por unidad, podemos calcular lo siguiente, ¿no? Y con esta información podemos encontrar lo siguiente. Miren, acá dice que se obtenga la forma de onda de las corrientes de armadura, vale decir, del estator, pues, ¿no? Para un circuito trifásico, en los terminales generados, obviamente, en circuito abierto, o sea, sin carga. Asuman que el cortocircuito es aplicado en el instante en que el eje directo del rotor está a lo largo del eje magnético de la fase. O sea, cuando no transmite potencia, cuando delta es 0, es porque no está transmitiendo potencia. Cuando no transmite potencia, significa que está en vacío. Entonces, miren cuál es en el MATLAB, lo voy a poner para la siguiente clase para que lo vean, pero miren más o menos acá cuál es la magnitud, miren. Acá está en 0 y la corriente levanta hasta casi 8 y un poco más, ¿no? Si ustedes miran acá, la corriente está, ¿cómo se llama? Se ve ahí, ¿no? Bueno, a ver, de repente aquí dibujándolo se vería mejor, ¿no? Pero no he tenido tiempo para hacerlo en MATLAB. Pero aquí podríamos ver que esta es la corriente, el dibujo de la corriente, y veríamos acá más o menos en el pico, estaríamos con qué nivel de corriente, ¿no?
casi 7, ¿no? 6.66 sale, ¿no? Casi 7, ¿no? Y después cae la corriente, por ejemplo, acá la corriente en la cual ya se tranquiliza es, más o menos casi 1 por acá, ¿no? Habría que dibujarlo. Esto está en un color diferente. Habría que dibujarlo para la siguiente para ver cómo varía exactamente esto, ¿no? Acá no se puede apreciar bien. Pero eso es para lo que estábamos viendo acá, ¿no? Es justo de esta fórmula. Esta fórmula la voy a pasar en el MATLAB y se las pongo en la siguiente clase para que lo vean. Cómo sale dibujado en el MATLAB, ¿no? Con estos datos. Pongo estos datos y vamos a sacar esa información. Con estos tiempos también, ¿no? Con estos tiempos con estos tiempos de acá, ¿no? Entonces, y para ver cómo sale dibujadito a colores esto, ¿no? Acá no se nota bien. Bien, entonces eso era lo que quería mostrarles. Y entonces hay dos formas de trabajar. Estamos en estado estacionario o estamos en estado un transitorio, ¿no? Y es suficiente para muchos ejercicios o muchos análisis poner un devanado amortiguador. Pero yo puedo poner más devanados amortiguadores en el modelo para ser más preciso, pero eso ya es teórico, porque físicamente solamente hay devanado amortiguador en el eje directo en las cabezas de polo, ¿no? Entonces, la idea ahorita del siguiente paso que quiero hacer es mostrarles cómo sale esto de acá. Cómo estos señores lograron sacar esta transformación, esta matriz de transformación que funcionaba perfectamente, ¿no? Cómo sacaron esa matriz. Un segundito, ¿ya? Un segundito. Ya, ahora sí, bueno, estaba grabando otra reunión porque no puedo estar en dos sitios a la vez. Bueno, entonces, lo que quería mostrarles es cómo sale esta matriz y cómo pensaron estos señores. Miren el año, pero para que la haya sacado en el año 29 tiene que haber pensado más antes. ¿Cuántos años habrá sido atrás? ¿No? Entonces, esa es un poco la idea de lo que yo quería mostrarles el siguiente. Es bien sencillo, lo que no aparece en los libros, pero quería para que tengan una idea, ¿no? Por lo menos yo no lo he visto en los libros desarrollado como se los voy a presentar ahora. Entonces, se pone de frente el resultado, ¿no? Yo le estoy llamando esto notas de clase 4, y se los voy a dejar. Entonces, la idea es la siguiente, más o menos. Miren, ¿qué cosa hizo en la transformación? La primera que hizo fue la señora Edith Clark. Como yo les dije la vez pasada, Edith Clark era una señora que era una científica y fue la primera que enseñó en el MIT. Y se oponían mucho porque era dama, ¿no? No se aceptaba, ¿no? Pero ella fue la que comenzó. Miren, la transformación comienza con ella, Clark, acá está, Clark, ¿no? Y después viene Park. Entonces, ¿qué cosa es lo que pensó ella? Y al inicio. ¿Y por qué? Y después de lo que ella pensó,
Robert Park fue el que ya, como quien dice, redondeó la faena, ¿no? Redondeó la faena. ¿Cómo hizo? Entonces acá se los voy a mostrar, ¿ya? Esto es importante que lo tengan como concepto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dijo la señora Clark? La señora Clark dijo, también ella analizó el problema de que el estator, el estator es estático, pues, y el rotor, los devanados del rotor giran. Al girar, entonces, las inductancias con respecto a las mutuas, con respecto al estator, van variando. ¿Qué cosa dijo ella? Entonces, se le ocurrió decir, ¿y por qué los fasores que tenemos, bueno, voy a mejorar esto. ¿Por qué los fasores que tenemos F, A, B y C? F, no en cualquier, puede ser voltaje, corriente. Le llamó en general F. FA, FB, SC, que están, ¿cómo se llama? En un sistema de referencia estático, o sea, ella se refería a esto, ¿no? Que está en un sistema así, en el caso de nosotros, las tres corrientes, tres tensiones, ¿no? Está en un sistema de referencia ABC, estático, porque no se mueve, está en el estator. Esto está en el estator, pero es variable en el tiempo, porque la tensión y la corriente, esto puede ser tensión o puede ser corriente. Es variable en el tiempo, ¿sí o no? Pero está estático porque esos devanados están montados físicamente en el estator. Y esos devanados están montados con 60 grados o 120 grados de diferencia, ¿no? Para formar la fase ABC a 120 grados. Físicamente están en el estator. Entonces es una referencia estática, ¿no? Entonces, ¿qué dijo ella? Con mi transformación, con la transformación de Clark, voy a pasar estos fasores que son así y que son variables en el tiempo, lo voy a pasar a un sistema de referencia ortogonal. Ortogonal significa esto. Acá y acá. Están a 90 grados. Pero si ustedes miran, este sería, digamos, F alfa. Este sería F beta. ¿Y cuál es el otro? Porque el otro es como se llama F gamma. F gamma está saliendo de acá hacia ustedes, ¿no? No lo puedo dibujar acá, pero hacia ustedes. Un eje que sale hacia ustedes directamente de la pantalla. Ese sería el tercer, sería F gamma, que estaría acá saliendo hacia ustedes. Entonces los tres serían, entonces este es un sistema de referencia alfa, beta, gamma. Alfa, beta, pero gamma sería acá perpendicular a este plano, ¿no? Y es estacionario, porque este es estacionario, igualito que este de acá, o estático o estacionario, no se mueve, y ortogonal. La diferencia entre que este tenía, ¿cómo se llama? Diferencia entre 120 grados y este es ortogonal, 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿qué cosa se le ocurre? Entonces, yo voy a cambiar esto a esto. Esta referencia ABC la voy a cambiar a FB, alfa, beta, gamma. La misma variable F. Pero ¿para dijo? Él fue más allá. Él dijo, con la transformación de Clark, yo voy a transformarlos en los ejes directo, cuadratura y F y 0. Esto prácticamente ya lo está poniendo montado en el rotor. Lo pone acá en el rotor. Porque el rotor tiene un eje directo, como ustedes saben, por el modelo, y tiene un eje cuadratura, por el modelo. Porque tiene, ¿cómo se llama? Esto es la cabeza de polo, y entonces esto sería, ¿cómo se llama? Los ejes, ¿no? Intereje sería este acá, ¿no? Pues los polos están acá, ¿no? Este es norte y sur. Y entonces, lo que dijo es, Park fue un poco más allá y dijo, yo voy a agarrar esto que ha hecho Park y lo voy a pasar a un sistema de referencia de Q0, pero giratorio. Giratorio e invariante en el tiempo, ortogonal. Eso fue giratorio e invariante en el tiempo. Entonces, miren, yo voy a partir de un sistema de referencia estático, que está en el estator,
y variable en el tiempo, porque esto es así, ¿no es cierto? Que funciona, varía con el tiempo, ¿no es cierto? O en el sentido de que esto está girando en el estator, pero crea un campo magnético giratorio, ¿no? Variable en el tiempo, ¿no? Pero estático como bobina, no se mueve. Entonces, lo voy a cambiar a un eje de referencia ortogonal, también estacionario, que no se mueve. Pero PAR fue más allá, lo cambió a un sistema de referencia DQ0 giratorio, pero que ya no era variante en el tiempo, o sea, ya no es esto, ¿no? Invariante en el tiempo significa que es así constante y ortogonal. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Entonces, miren acá, ¿cuál es la transformación? Primero voy a pasar la transformación ABC a la transformación de lo que hizo Clark, alfa, beta y gamma, que era ortogonal. Entonces, ella, ¿qué se le ocurrió? Era algo muy sencillo, miren. Si yo tengo una magnitud FA, B y C, ¿cómo están separados? 120 grados, miren. Esto es 120 grados. 120 grados. Esas son las corrientes trifásicas, ¿no es cierto? O tensiones trifásicas, como ustedes quieran. Entonces ella dijo, voy a agarrar este vector de 3 variables y la voy a poner en un sistema ortogonal. Alfa, beta y gamma. Entonces, alfa, voy a convertirlo en este rojo, en este beta, y uno que salga de acá, perpendicular a la pantalla, que no se puede ver, ¿no? En la dirección hacia ustedes. ¿Cómo lo hizo? Es lo siguiente, dijo, entonces yo voy a transformar todas las variables, todas estos 3 vectores, lo voy a poner en el eje, sus componentes en el eje alfa. Entonces, F alfa, FA ya está ahí, no lo dejo, no lo toco, porque ya está ahí. Ahora, el B, simplemente como quiero referir al eje alfa, bajo acá su componente y sería esta. Pero como está hacia la izquierda, sería negativo por esto. Entonces sería FB, como esto es 120, si esto es 90, este es 30, si este es 30, este es 60. Entonces sería FB coseno de 60. Tendría esta parte de acá. FB seno de 60, ¿no? Seno de 60. A ver, perdón. Sería coseno de 60, que es igual al seno de 30, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Este sería, yo quiero hallar este de acá. Este de acá sería FB coseno de 60, que es igual que decir FB seno de 30. Acá está, FB seno de 30, lo mismo. Y después hago con la otra, esta de acá. Igual su componente. Su componente sería también negativa, porque está hacia la izquierda. Y este componente sería igualito, sería FC seno, coseno de 60, que es igual, seno de 30, ya está. Ya lo tengo, ¿no? Y el F beta, el F beta, lo mismo, hago la misma transformación. Todo lo transfiero hacia el eje beta. Entonces, el FA tiene alguna composición en el eje beta, en beta, F beta, no. Pues es 0. FB, puedo poner acá hacia acá. Y yo tengo que hallar este valor, ¿no? De FB, entonces acá será FB coseno de 30. Coseno de 30, acá está FB coseno de 30. Positivo porque está en el lado positivo. Ahora, este de acá, igualito lo refiero al eje beta. Sería FC coseno de 30, pero negativo porque está hacia abajo. FC seno de 30. Y me faltaría nomás el F gamma. El F gamma, ¿cuál sería ese valor de F gamma aquí? Que vais para completar, pues, porque son 3 vectores. Y aquí estoy poniendo 2, me falta 1 para completar, ¿no? Para que sea coherente. Entonces aquí hay que hacer un pequeño análisis nada más para hallar el tercer vector F gamma. El análisis es la siguiente, ¿no? Lo siguiente. Vamos a aplicar la condición de ortogonalidad que yo les decía en la clase pasada. Una matriz es ortogonal si la matriz A es ortogonal, su transpuesta es igual a su inversa. Esa es una condición. Pero también, creo que esto no lo dije en la clase pasada, si una matriz A es transpuesta y otra matriz B es ortogonal, su producto es 0. La matriz B debe cumplir con la condición anterior, su producto es 0.
¿no? Entonces, cuando una matriz transpuesta, uno multiplica por una matriz B que considero que es ortogonal, el producto es 0. Entonces, A y B son ortogonales. Cuando la transpuesta de una multiplicado por la otra, da 0. Eso es lo que queremos hallar, entonces. ¿Para qué voy a hacer esta cualidad? Para justamente hallar este que me falta, el F, pero en el eje que mira hacia ustedes, porque acá, en perpendicular al plano de la pantalla, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, para hallar F gamma, ¿no? Asumimos que esa es la coordenada Z, la que viene hacia ustedes. Entonces Z sería Z1, Z2, Z3, ¿no? La coordenada, sus tres componentes de Z, ¿no? Entonces decimos, aplicamos lo que dice acá, ¿no? A nosotros, como conocemos F alfa, le sacamos la transpuesta y lo multiplicamos por este vector que queremos conocer, cuánto es, ¿no? Que es perpendicular. Entonces, Z. Como también tiene que ser ortogonal, entonces, aplicando este principio, como ya conocemos alfa, F alfa, lo transponemos, lo multiplicamos por Z y lo igualamos a 0. Es 0 porque es ortogonal, debe cumplir que Z también es ortogonal. Entonces, como yo conozco F alfa, porque aquí ya lo tengo acá arriba, F alfa ya está acá, acá está, miren, ven. ¿Dónde está? F alfa, sus coeficientes es 1, 1, menos 1 medio, menos 1 medio, acá está. 1, menos 1 medio, menos 1 medio. Eso es conocido. Esto es horizontal, hago la transposición y multiplico, ¿no? Por el vector Z, ¿no? Transpuesto. Y entonces, lo que voy a lograr es esto, ¿no? 1 por Z1, acá estaría Z1, menos 1 medio por Z2, menos 1 medio por Z3, ¿no? Y eso igual a 0. Ese es por un lado. Entonces, yo tendría acá, ese sería por un lado. Ahora, por el otro, por la otra, el F beta es 0, raíz de 3 entre 2, raíz de 3 entre 2 con signo negativo. La otra sería la misma jugada. La otra sería que ya conozco sus coeficientes 0, raíz de 3 entre 2, menos raíz de 3 entre 2, lo multiplico igualito por Z, que es la que quiero hallar. Igual, y como son ortogonales, 0, ¿no? Debe ser igual a 0. Entonces hago la multiplicación 0 por Z1, 0. Raíz de 3 entre 2 por Z2 es esto de acá, y raíz de 3 entre 2 negativo por Z3 negativo, igual a 0. 0 porque Z tiene que ser ortogonal tanto a alfa, F alfa, como a F beta, ¿no? Y para allá, con eso voy a dar el gamma, que para mí sería el Z, ¿no? Entonces, para que estas dos ecuaciones se cumplan, la única forma es que los tres coeficientes sean 1. O sea, los coeficientes, como dice acá, ¿no? Z tiene que ser cualquier número, pero que los tres sean iguales. 1, 1, 1, o sea, sean iguales. Cualquier número de cada número real, pero que sean iguales, ¿no? Para que se cumpla la ortogonalidad tanto de F alfa, F beta y F gamma sería este Z, ¿no? Este Z sería el F gamma que estamos logrando entender o conocer, ¿no? Que le hemos llamado Z nada más. Entonces, habiendo dicho eso, podemos, ¿cómo se llama?, venir acá y tenemos lo siguiente. Entonces, F gamma, que es el que faltaba, sería, como es, tienen que ser iguales, acá sería 1, 1, 1 sus coeficientes, ¿no? Entonces sería 1, estamos tomando 1, 1, 1 nomás, ¿no? Puede ser cualquier número, 2, 2, 2, pero los tres iguales, ¿no? FA, FB, CC, con su coeficiente es 1, ¿no? Para que sea, ¿cómo se llama?, perpendicular, por lo que acabamos de hallar. Entonces, si lo expresamos en forma unitaria, entonces tenemos que dividir entre 1 sobre raíz de 3, pues, ¿no? Porque sería, para hallar para hacerlo en forma unitaria esto, sería, se divide entre la suma y la raíz cúbica de eso, ¿no? Y con eso tendríamos expresado en forma por unidad. Entonces,
ahora sí podríamos completar ya con, con esto que hemos hallado, la matriz. Entonces, si ustedes miran acá arriba, este sería la matriz, ¿no? Por un lado voy a tener F alfa, F beta y F gamma, y por el lado derecho voy a tener F A, B y C, porque eso es lo que quiero convertir, F A, B y C. Y aquí están sus coeficientes. Entonces, eso con los, y aquí faltaba completar, ¿no? Porque hemos visto que este es FA, todo es completar, ¿no? FA más FB más FC, pues lo que acabamos de hallar ahorita, ¿no? Este es este gamma, para que se cumpla que sea ortogonal gamma, este es el Z que acabamos de hallar. Este Z que acabamos de hallar es 1 FA, 1 FA más 1 FB, para que cumpla la ortogonalidad, más 1 FC. Pero además de esto hay que hacerlos con vectores unitarios, ¿no? Entonces, y expresarlos en forma de matriz. Si ustedes hacen eso, van a lograr lo de acá. Entonces, por el lado izquierdo tengo lo que yo quiero hallar. FA, este vector, pues de corriente, tensión, alfa, beta, gamma, partiendo de FA, FB, FC. 3 vectores en 120 grados. 3 vectores 120 grados y ponerlos todo en, ¿cómo se llama? En valores unitarios. Entonces, estos coeficientes los sacamos allá arriba, no más atrás. Entonces, lo que estoy haciendo es que estos vectores FA, FB y FC, ¿cómo se llama? Multiplicados por esta matriz M, que es de transformación, los convierto en tres componentes ortogonales, pero que siguen siendo estáticos. Siguen siendo estáticos. Entonces, el truco es acá nomás hallar este factor raíz de 2 entre 3 para que, y todo esto, si ustedes chequean, van a comprobar que cumple. Pues miren, por ejemplo acá, si ustedes multiplican raíz de 2 por 3, este F, este es este de acá. Entonces, este de acá sería FA, FB, FC, esto sería, es esto de acá. Multipliquen raíz de 2 por 3 por 1 sobre raíz de 2, saldría 1 raíz de 3. Acá es 1 raíz de 3, ¿no es cierto? Miren, raíz de 2 entre 3, su raíz, por 1 sobre raíz de 2, multiplico, me sale 1 sobre raíz de 3. Hago lo mismo, esto por esto, me sale 1 raíz de 3. Esto por esto, 1 raíz de 3. ¿No? Que es lo que, la forma unitaria como debe ponerse. Y esto por todo esto da lo de arriba que hemos hecho, ¿no? Ustedes pueden verificar eso. Entonces, como dice acá, completando la matriz F, alfa, beta y gamma, normalizada. Normalizada quiere decir que su módulo sea 1, nada más, su módulo 1. Entonces, estos valores 1, menos 1 medio que estaban acá arriba, ¿ven? Menos 1 medio, con el 1 acá, y acá sería 0 raíz de 3 entre 2 menos raíz de 3 entre 2. Habría que, y aquí están, ¿no? Estos valores. Y nomás que había que poner en forma unitaria, y ya está todo en forma unitaria, normalizado. Entonces, eso es lo que hizo la señora Clark. La señora Clark transformó estos tres en estos tres ortogonales. Estos son 3 ejes ortogonales, esto que está a la izquierda. Y la matriz M es con todo, con raíz de 2 sobre 3, por todo esto acá. ¿Qué cosa hizo el señor Park? El señor Park, como dice, tomó esto de acá, él partió de esto, que son ortogonales, y ahora los convirtió a un sistema de referencia FDQ, que es del rotor, por eso es rotatorio, giratorio, pero ya no varía en el tiempo, como ya no hay como están a la misma velocidad, ya no hay variación en el tiempo, y siguen siendo ortogonales, FD y Q, FD directo, cuadratura, y F0, ¿no? Sigue siendo ortogonal. ¿Qué cosa hizo para añadirle el movimiento? Entonces eso fue lo que hizo, ¿no? Acá dice, transformación
de las variables alfa, beta y gamma, que son ortogonales a DQ0, que también son ortogonales, sino que estas son estáticas, estas son giratorias. Entonces, ¿qué cosa hizo? O sea, matemáticamente nomás, ¿qué se hizo? Yo tengo que buscar la relación entre estas dos. Pero antes, tengo que ver cómo varía DQ0, y ABC, que son las originales. Entonces, se presentan 3 casos, que están en todos los libros, ¿ya? Pero están en los libros que hay que buscar, porque no está tan explícito. Entonces, dice, como ustedes miran acá, yo tengo en mi matriz, como voy a ver la relación entre estos dos primero, entre ABC y DQ0, entonces yo tengo acá mi vector A, mi vector B, mi vector C. En los 3 casos tengo acá también mi vector A, mi vector B, mi vector C. Acá también mi vector A, mi vector B, mi vector C, que son los primeros que hemos analizado. Entonces tengo 3 casos. Como el DQ0 es ortogonal también, entonces puede haber el caso que el Q adelanta al eje D. Q adelanta, como el sentido de rotación es así, o esta es la convención, ¿no es cierto? Sentido de rotación, así se ha convenido. Entonces Q adelanta, quiere decir que Q está primero y después pasa a D. Un ángulo, Q adelanta, ¿no? Q adelanta al eje D un ángulo teta D, ¿no? Con respecto al eje A. Eso es lo que está diciendo. Ahora, puede haber otro caso que el eje D, que es normal al eje Q, esté adelantando un ángulo teta D con respecto al eje A. Adelanta. O puede haber un caso que Q adelanta eje D en un ángulo de teta Q. También hay en los libros, porque cada autor hace como quiere, pero es lo mismo, solamente que son diferentes puntos de hitos o de referencia, ¿no? Pero todo es así, que se mueve así, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a tomar nosotros para efectos de encontrar lo que queremos? Entonces vamos a tomar usaremos la opción que el eje D adelanta al eje Q en teta D. O sea, vamos a utilizar esta opción. Yo no me acuerdo, Kundur creo que usa esta de acá. Esta usa Kundur. Nosotros vamos a hacer esta, que está casi en la mayoría de los libros. Y entonces, para poder demostrar. Entonces, vamos a decir que el eje D está adelantando el eje Q un ángulo teta D. Entonces, ahí partimos. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahorita? Que si yo tengo ahora regreso, ahora sí regreso a lo que yo quería. Voy a ver como aquí se quedó la señora Clark, Park entra acá. Entonces tengo que ver cómo se relacionan estos dos. Cómo se relacionan estos dos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué hace Robert Park? Dice, la señora Clark ha dicho que tiene un eje F alfa. Que tiene un eje F alfa. En cuadratura con F beta. Y acá no se ve, pero perpendicular acá, hacia nosotros, hacia la pantalla, está el F gamma. El F gamma está acá con dirección a F gamma, ¿no? A la pantalla, ¿no? A nosotros. Entonces, es el tercer eje. Entonces, estamos partiendo que el eje D y el eje Q, que es el que propone Robert Park, está adelantado en teta D con respecto a este eje horizontal. Entonces, estoy usando eso, ¿no? El eje D adelanta al eje Q en teta D. Eje D adelanta al eje Q en teta D. Ese ángulo se mide con respecto a este eje de acá. Y entonces, si es así, ¿cuánto será este ángulo en negrito? Será 90 menos teta D, porque el rojito es porque estamos definiendo así. Entonces, si este es teta D,
este de acá negrito calculado será 90 menos teta d. Si este es 90 menos teta d, este tiene que ser teta d para que sume 90. Entonces, teniendo eso, yo lo que puedo hacer ahora es, yo voy a pasar a los ejes de Q ahora. ¿Quién voy a pasar? Alfa. Entonces, como yo primero comienzo con el eje D. Este eje D. Acá está el eje D. Este de acá. En eje, ¿cómo voy a pasar alfa? Alfa está en esta dirección. ¿Cómo hago para que se ponga acá en FD? Acá. Entonces yo voy a buscar este. Esto de acá es, ¿no? Esta componente. Entonces quiere decir, esa es la componente de F alfa en el eje D. Entonces, ¿cómo sería? F alfa coseno de este ángulo. Sería F alfa coseno de este ángulo. Esto sería esto de acá. Este de acá sería este de acá. Ahora, sobre el eje D, también tengo que poner de la otra componente, F beta. ¿Y cuál sería? Sería este de acá. Esta flecha de acá hasta acá. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería FB coseno de 90 menos teta D. Coseno de 90 menos teta D. Esta otra flecha de acá sería este de acá. Entonces ya tengo tanto F alfa como F beta puestos en el eje D. Ahora, igualito voy a hacer, pero ¿cómo lo pongo en el FQ? En el FQ, ¿no? Entonces, hago la misma figura. ¿Cómo hago entonces para el FQ? Es este. Entonces, su componente de FD sería este de acá, pues. Todo este acá, ¿no? Este. Entonces, este sería F alfa, perdón, FD por coseno de 90 menos, entonces, este acá sería este, ¿no? F alfa por el coseno de 90 menos teta D. Y ahora me falta el F beta, pero puesto en el eje Q. Entonces, lo único que queda es este acá. Entonces, esta sería la distancia, esta. Pero esta está en el lado negativo, pues acá es menos. Menos. Y antes sería, ¿cómo sería? F beta por coseno de, este sería este, ¿no? F beta por coseno de teta D. Este sería. Acá sería, ¿no? Sería F beta, acá me faltó teta D, ¿no? Acá me faltó poner una D. El coseno de teta D. Y la proyección de esto de acá con respecto al eje perpendicular, no hay, pues. No hay proyección, porque todo está en este plano nada más. Entonces, alfa, beta y gamma son ortogonales, tanto la componente F gamma como coincide con el eje 0 del nuevo marco de referencia, pero no hay forma de, no hay componentes sobre este eje perpendicular al plano, ¿no? O a la computadora. Entonces estos serían los resultados. Si ustedes agarran esto, lo expresan en forma matricial, tendrían esto. Esto en forma matricial sería esto, ¿no? Que teniendo F alfa, beta y gamma, FD, Q y 0 sería, acá saco los cosenos, pues acá está. Coseno de teta D, coseno de 90 menos teta D, coseno de 90 menos teta D, coseno de, con su signo, ¿no? Coseno de teta, 0, 0, ¿no? Entonces, acá tendría, ¿no? Y tengo que completar, ¿cómo se llama? Poniendo 0, 0 acá, porque son tres, acá aparece D, Q y F0, ¿no? Y es alfa, beta y F gamma, pero F gamma es exactamente igual a F0, está perpendicular acá, en este punto. Entonces, para completar, saldría eso, ¿no? ¿Ven? F0 y F1, acá por 1 sería esto, ¿no? F0 por F1 por 1 sería F0 y F gamma están en el mismo paralelos, perpendiculares al plano, ¿no? Al plano de la pantalla. Y lo demás sería esto. Esto sería entonces la matriz de transformación N. Entonces, con esta matriz de transformación N, yo cambiaría las variables que hizo Clark
a las que tiene par en el FDQ. Y eso ya sería un eje magnético giratorio, un eje giratorio, ¿no? Y giraría cómo gira con estos ángulos θ, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la transformación ahora? Ahora, ¿cómo paso de ABC a DQ0? Entonces, hago pues, ¿cuál es la matriz de transformación para alfa, beta y gamma? Al FABC lo multiplico por la matriz M. ¿Y cómo hago para transformar a DQ0? A la matriz igualita a la que hemos visto acá, ¿no? La matriz F alfa beta lo multiplico por N. ¿No es cierto? Entonces, como ya tengo M y N, como dice acá, sustituyendo 1 en 2, 1 en 2, esto lo pongo acá. Y entonces puedo tener que f de q0, que es lo que yo quiero hallar, f de q0 va a ser igual, reemplazo f alfa, beta, gamma, todo esto lo meto acá. Que esto es equivalente a esto, ¿no? Y eso sería NFABC. Entonces, con esto, con estas otras formaciones, N y M, paso de un vector trifásico que varía en el tiempo a un vector, ¿cómo se llama? Rotatorio. Este es un sistema trifásico estático, porque está encima del estator, a un sistema giratorio de Q0 que está encima del rotor. Pero para eso necesito las variables multiplicarlas por N y M. N ya hemos visto, acá está. N es esta matriz. Y M es la que hemos visto acá. Este es M. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer ahora es ponerlas físicamente, ¿no? Y acá está. Entonces ahora digo, la matriz F de Q0, esta es la matriz M. Y esta es la matriz N. ¿No? Ya FABC. Acá vamos a, esta es la matriz N. Es esta de acá. Coseno. Esta es la matriz N. Y este es M, pero que le he quitado, se lo he puesto, este es con este acá, ¿no? Pero como es un producto, puede estar adelante, no hay problema, ¿no? Entonces, NM. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es multiplicar esto, y si ustedes multiplican, van a ver cómo se llama, que coseno de teta d queda ahí, acá quedaría coseno, esto se multiplica así, ¿no? Esto por esto, ¿no? Y obtendríamos, ¿cómo se llama? Este valor de acá. Perdón. Vamos a ponerlo bonito. Ustedes van a multiplicar. Este se queda igualito todavía. Acá multiplican todo esto por esto. ¿No es cierto? Y eso ¿qué cosa va a dar? Debería ser esto. Un chequeo. Coseno de teta d por 1, 1. Seno de 0, de 0. 0 por 0. Entonces me queda eso. Está correcto. Ahora, en el siguiente voy a multiplicar ahora por este. Y tengo menos 1 medio coseno de teta d, raíz de 3, 2, seno de teta d. Y entonces lo único que tengo que hacer es saber esto de acá, que menos 1 medio es igual que coseno de 2pi entre 3. Entonces, en vez de poner menos 1 medio, pongo coseno de 2pi entre 3. En vez de poner raíz de 3 sobre 2, que acá dice raíz de 3 sobre 2, pongo seno de 2pi sobre 3. Y acá está. Y así hago con todos los productos, ¿no? Donde es 1 medio, coseno de 2pi sobre 3. Donde es raíz de 3 sobre 2, seno de pi sobre 3. ¿No? Y entonces, ¿qué cosa con eso? ¿Qué otra regla aplico para poder deducir? Que aplico que el coseno de x más menos y es igual al coseno de x, coseno de y, menos más seno de x, seno de y. Y el seno de x más menos y es igual al seno de x, coseno de y, más menos coseno de x, seno de y. ¿Dónde lo aplico? Acá. Acá hay una suma. Pero ya me olvido de esto de acá. Ya voy a trabajar ahora, ya no con esto, sino para mí esto ya es coseno de 2pi sobre 3. Esto ya no. Ahora es
seno de 2pi sobre 3. Entonces, aquí puedo, este queda igualito. Acá está. Queda igualito. Pero este, acá yo tengo, es esto de acá, ¿no? Este producto más este producto de acá. Coseno, seno, acá es el coseno de teta d menos 2/3, ¿no? Que sería la resta, ¿no? Acá. Entonces, en vez de poner esta suma, pongo esto de acá. Aprovechando esta identidad trigonométrica. Igual acá, no trabajo con esto. Tengo coseno de 2pi entre 3 por coseno de teta d, menos, y no uso esto, seno de 2pi entre 3 por seno de teta d, que es lo mismo que es poner esto, ¿no? Esta resta es esta de acá con el coseno, ¿no? Y igualito hago para todo, ¿no? Y entonces logro justo así, esa jugada, con eso logro la matriz famosa que hemos visto, ¿no? Que es la de Park, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo sale? Normalmente los libros lo ponen de frente, ¿no? Ponen esta matriz ya elaborada, ¿no? No te dicen cómo sale. Entonces, aquí ya ustedes tienen la forma bien sencilla cómo transforman, ¿cómo se llama? Una variable que es, como dice acá, ¿no? En un sistema de referencia ABC que es estático porque está en el rotor y varía en el tiempo porque varía con respecto a t, a un sistema ortogonal estacionario porque no gira igual que el anterior, que lo hago girar acá con el ángulo, ¿no? Utilizando el ángulo. Entonces, pero hay variantes, ¿no? Si depende del libro que ustedes estén usando, si ustedes usan el libro donde usan todos los, casi la mayoría de los autores, sale esa matriz de transformación, es esta, con esta. Pero si ustedes quieren lo que sale en Kundur, que sale bien parecido, tendrían que utilizar esta de acá. Al final es una u otra, cualquiera, llegas a lo mismo, ¿no? Pero la que se usa, entonces la que hemos hallado ahorita, que hemos utilizado para hallar esto acá, esta demostración de esta matriz que está en la mayoría de los libros de transformación, es la que acabo de hacer, esta de acá, esta matriz. Entonces ustedes la pueden chequear y acá está, ¿no? Entonces, sería esta de acá, ¿no? Solo que 1 sobre raíz de 2 está abajo, ¿no? Esto se pone para arriba, o sea, acá, si ustedes se dan cuenta, aquí es 1 raíz de 2 abajo, 1 raíz de 2 abajo en la última fila. Pero acá ustedes ven que aquí está arriba. Bueno, eso va a depender mucho de qué cosa vaya acá. Pues es una matriz de transformación, acuérdense. Entonces, eso es por esto, ¿no? F, A, B y C. Ese es F, A. Este es FB, acá es C, ¿no? Acá me faltó poner, esto es C. Esto es C, ¿no? F, A, B, C. Este es DQ0. Entonces, en la de abajo, el C está arriba, pues, ¿no? Pero eso es lo mismo, ¿no? ¿Ven? Esto es A, F, A, B, C. A, B, C. Acá está. Y esta es la matriz completa, ¿no? Entonces aquí está trabajado lo de Park y lo de Clark. Esto fue lo que fue una revolución en su momento y hizo pues que se pudiera trabajar bien los sistemas transitorios, ¿no? Como lo ha hecho Park, ¿no? Acá. Como lo ha hecho Park acá, ¿no? Entonces, esto es un poco ya lo demás es aplicativo, ¿no? Bien, entonces vamos a quedarnos acá. Voy a pasar la lista otra vez. ¿Hay alguien más que haya venido para ponerlo? Castillo Márquez, ingeniero. Estoy al final. Castillo. Vamos a ver. Castillo. Ya. Velázquez, ingeniero. Ya. Sí. ¿Quién más? Verástegui. 52. 52. Velázquez, ya. Buenas tardes, ingeniero. Peralta también. Peralta. Acevedo, ya. Yaubio, ingeniero. Yaubio, ¿quién más? Miller Sotelo, ingeniero. ¿Qué número estás?
Rojas Cuellar, ingeniero. Rojas Cuellar. Ya, me dijo, ¿cómo se llama? Miller Sotelo. ¿Miller? Sí, ingeniero. Sotelo. Sí, ¿no? Miller Sotelo, ya. ¿Quién es el otro? Profesor, número 39 también, Ponce, por favor. 39, Ponce. Gracias. Ponce Castro. Ingeniero, disculpe, Alvarado Solano. Ya, Alvarado Solano, María. 30 ya. mesa, ingeniero, por favor. 30 mesa, ya. Ya. Y eso, Castillo García no está, ¿no? Yalan Saavedra tampoco. Acá falta Segovia Torres. Bueno, Ludeña, López, Limaguaya. Ya, ahí nos quedamos, pues ya jóvenes. Entonces, para la siguiente clase ya vamos a entrar de frente a lo que ya es la parte de matemática preparándonos para el examen, porque ya tenemos 3 clases más y para entrar al examen parcial. Entonces, en base a lo que hemos hecho, vamos a entrar ya a hacer los ejercicios para entrar al examen, lo que vendría en el examen parcial, ¿no? Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Y un momentito voy a terminar la grabación, por favor, un segundito. Detener grabación.